Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube, UChile TV y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy, como todos los programas, vamos a conversar de los temas que han marcado los últimos días. Qué decir, las ISAPRES, ¿no?, que nuevamente se ponen en primer plano por las devoluciones pichiruchi, que no alcanzan a ser, pero a ver, pichintunes de devoluciones. Y además, la ley famosa ley corta, todos se pasan la pelota, vamos a estar hablando de eso. La filtración en el Ministerio Público, la preocupación de algunos partidos por la reforma al sistema político que los haría desaparecer y la estrategia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que pasó, bueno, de una gran reforma tributaria a la rebaja de impuestos a las grandes empresas. Hoy, además, hay una importantísima reunión entre el presidente y la industria, la SOFOFA, esta famosa cena anual. Vamos a estar muy atentos también a cómo se da este encuentro. Saludo, por supuesto, a mis compañeras. Ale, ese color de vestido te queda hermoso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un rojo, para los que nos escuchan en Radio Universidad de Chile, un rojo precioso. Yasna Levin, ¿cómo está La chica usted? de rojo. Sí, pues. ¿Se acuerdan de esa película? Pero cómo olvidarla. Oye, pero sí, pero... ¿Ah? ¿De qué año es, más o menos? Esa onda. No, pero yo Súper estaba en el antigua. colegio. Hay dos versiones. Ah, yo Por estaba eso, en el po. colegio Por eso. de ella. Sí, en Por los eso, po. 80. Ella. Así mi mamá me contó. Salta para el lado. Oye, bueno, pero fíjense que mis amigas que están muy risueñas, más risueño está el presidente Gabriel Boric, porque después de tanta noticia mala, tiene una noticia buena. Va a ser padre, nosotros las periodistas, digamos una cosa, ¿por qué no? Digamos, nosotros ya lo sabíamos, lo habíamos reporteado, pero nos quedamos calladitas porque como nadie lo decía, no íbamos a estar diciendo, oye, van a hacer una guagua presidencial si la propia presidencia y el propio presidente no lo había dicho. Entonces nosotros nos quedamos calladitas y de repente hasta lo dudamos. ¿Se acuerdan que Sí, comentábamos? Porque, oye, ¿será o no será? se demora tanto en salir la noticia. Se demoró mucho en De salir hecho, la noticia. alcanzamos a tejer el pilucho, ¿cómo se llama? No, pues ese es un osito. El pues. osito. El Sí, osito. nosotros alcanzamos a decirlo ayer en 32 minutos, ¿será, no será? Sí, muy bien. Pues hasta que se atrevieron. Bueno, sí. había que dejar pasar un poquito el huracán. Sí, ¿no es cierto? además, claro, justo esas noticias que uno, donde está el debate, se produce el debate, vía privada, vía pública, pero la descendencia de un presidente, de un gobernante, de un emperador, de lo que sea, históricamente es noticia aquí y en la Quebrada de la Gira. Absolutamente. pues. Había Total. había que decirlo. Afecta la biografía de un gobernante. La O sea, biografía y su conducta en el gobierno. Por de también. pronto, Probablemente. esta guaguita estaría naciendo, ¿cuándo sería? En junio. Junio, o sea, van a ser, se llama va a ser puntito. Géminis, Por dicen. ahora se llama puntito. Le puso Puntito el o puntita, habría que puntito, decir. puntita van a puso ser. puntito. Pero es que el puntito es masculino como concepto. Digamos. Sí. Qué prolífero el La gobierno. puntita ¿ah? es otra cosa. Ya, pero oiga. Oiga. Esta. Oiga. Ya, ¿qué le han dicho? Ya. Oiga, Oye, pero yo quiero oiga, decir algo. Yo dígame. quiero decir algo. Me alegro mucho por el presidente y todo lo demás, pero me parece que fue del peor gusto Ya. el comentario por el posteo, en realidad, del senador Moreira, que además lo fueron repitiendo otros, de saludarlo y decir, bueno, ojalá que con esta noticia no insista en el proyecto de divorcios, de aborto seguro. Francamente,
No tiene nada que ver un embarazo deseado con un embarazo no deseado de mujeres que se someten jóvenes, en fin, que no entran en las 3 causales y se tienen que someter a vejaciones que ponen en riesgo sus vidas porque no hay aborto seguro en Chile. Claro. Además que el concepto es que la mujer sea la gobernante de su cuerpo y pueda decidir tanto ser madre como no ser madre. En una mujer pueden caber las 2 decisiones. No es el aborto en sí mismo una acción que las mujeres quieren hacer ante todo evento con toda guagua. Es absurda la manifestación de la idea. Así como que las personas que promueven el aborto promovieran el aborto de todo embarazo. No es así. Lo que se promueve es la autonomía de los cuerpos de las mujeres, que las mujeres pueden decir libre y autónomamente cuándo quieren ser madres, como en este caso que la pareja del presidente, digámoslo, ella también ha decidido continuar con este embarazo. Y si no hubiera querido continuar, también estaba en su justo derecho. Ya, pues, dicho lo anterior... Sí, Ese es el reel, Tom. Está bueno, uno de tantos. Pues estamos recién partiendo el programa, chiquillas. Tenemos que juntar reel para el año 2. Vienen más reels todavía. Sí, porque ustedes saben que estamos a punto de cumplir 2 años en este programa. Así que lo vamos a celebrar en grande. Las que no celebran mucho son las ISAPRES. ¿Por qué? Porque han estado nuevamente puestas ahí en el foco de la conversación, de la discusión y de la controversia. ¿Cuál es el tema? A ver, para hacerlo súper en grueso, ustedes saben que duró meses, ¿no es cierto?, la tramitación de la llamada ley corta de ISAPRES. ¿Para qué? Para que el fallo de la Corte Suprema, el supremazo que se llamó, que obligaba a las ISAPRES a devolver todo lo que habían cobrado de más, no solo los que habían interpuesto recursos de protección y habían judicializado, no, ese fue el supremazo, se hacía extensivo a todos los usuarios. Bueno, finalmente tuvieron que ya llegar a un acuerdo, se sentaron todos a discutir, a conversar, fueron meses, Ministerio de Salud, Superintendencia, el Parlamento, los partidos políticos, las ISAPRES, por cierto, se saca esta ley corta y entre los aspectos de la ley corta está de devolver la plata. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a llegar estas famosas cartas. Yo todavía no me llega la carta, pero bueno, yo soy, acá lo digo, soy la única de las 3 que todavía está en ISAPRE. Lo único que tengo claro es que me subieron el valor del plan, pero de manera grosera, porque era parte también de esta ley corta. Todos estos son los acuerdos que se llegaron para salvar a la industria del caos total, porque esto iba a ser, ¿no es cierto?, el acabose de mundo, las ISAPRES quebraban, como quebraban las ISAPRES, quebraban los prestadores, todos los usuarios y los millones que se atienden por FONASA en sistema de libre elección. Bueno, se saca la ley corta y ¿cuál es el tema? Nos enteramos de estos pichintunes que en algunos casos no llegan, algunos creo que llegaban a 100 pesos mensuales porque se tomaron al pie de la letra la ley que les decía que había que devolver en 13 años. Entonces lo devolvemos en 156 cuotas. Yasna Levin, ¿cómo lo ves? Lo veo como algo que hemos visto varias veces, en primer lugar. Esto lo vimos con el descongelamiento de las tarifas eléctricas, cuando los parlamentarios dijeron, nos engañaron, nunca supimos que iban a subir tanto las tarifas eléctricas para los usuarios. Esto lo vimos con la compensación que logró el CERNAC después de la colusión del pollo. Del pollo. Del pollo, ¿te acuerdas que devolvieron 7.000 pesos a algunas de las... Confort. Con el papel devolvieron 7.000 pesos. Con el papel devolvieron 7.000, claro. Entonces es una historia que conocemos porque también durante las negociaciones se generan expectativas que no son reales y en particular en este caso, primero las ISAPRES mordieron la mano del que le da de comer, porque pusieron en ridículo al Congreso Nacional y al Gobierno, que después de mucha negociación sacan este acuerdo bastante condescendiente con las ISAPRES y los dejan en ridículo al entregar estas indemnizaciones que efectivamente, como tú explicas, no son indemnizaciones, son devoluciones. Son devoluciones, exactamente. Claro. O sea, de plata mal habida que la tienen que devolver. Efectivamente, las ISAPRES estaban en situación de insolvencia, algunas, no todas. Eran 3 las que podían ¿todas morir. se pusieron de acuerdo para el mismo mecanismo de devolución o estamos frente a una colusión de ISAPRES para devolver de manera ridícula, vejatoria para las personas este ingreso? Segundo, todos sabíamos que esta era una ley salvataje, nunca se planteó de otra manera. La Corte Suprema los obliga a devolver lo que sacaron de modo indigno,
que no les correspondía y que lo hicieron a sabiendas, porque desde el 2011 el Tribunal Constitucional les viene diciendo que no pueden discriminar. Desde el 2019 tenían la tabla de factores de riesgo y sabían, unificada de la superintendencia, y sabían que tenían que aplicarla, y sin embargo el 2019 la Corte Suprema les advierte esto. Pero, el 2019 la superintendencia les pone la tabla de factores y el 2021 es el fallo de la Corte Suprema. Para que no se discrimine por edad y por sexo. Por la tabla de factores. Exacto, es que para que se entienda, porque tabla de factores realmente suena Por lo como muy tanto, ni técnico. siquiera son 13 años. Claro. Porque esto fue hace 13 años. Exacto. Son 16 años. Claro, de 2010. O sea, son 16 años de que... Pero me parece que aquí no todos tienen la misma responsabilidad. O sea, esto de que se están echando la pelota unos a otros y son todos iguales, hay diferencias. Yana, solamente Y después permíteme lo decir un asunto que lo conversaba con un abogado respecto de que efectivamente hay dos cosas distintas. Una es la famosa circular que tú dices de diciembre de 2019, que dice que no se puede aplicar las tablas de factor llamadas de sexo o edad por ser discriminatorias, y que comienza a regir en 2020. Respecto de esa fecha, de lo que se cobró de más de 2019 hasta la fecha, es lo que están pagando. Porque si se tomara en cuenta lo que se dijo en 2010, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció para decir que era inconstitucional aplicar estas tablas discriminatorias, las ISAPRES ya no tendrían que devolver 1.500 millones de dólares, sino que tendrían que devolver, se calcula, esto hay que confirmar esta cifra, tienen que hacerse varios análisis, 5.000 millones de dólares, para que se entienda súper bien, que ni siquiera están devolviendo todo lo que cobraron de más. Sí. Y conociendo esos fallos, tampoco todo ese periodo además sacaron utilidades históricas en ese periodo de tiempo, y a sabiendas que durante estaba, la pandemia. Claro. Después empezaron a declinar porque se les vinieron todas las enfermedades postergadas encima. Sí, pero durante todo ese tiempo tuvieron récord de utilidades desde 2010 para adelante y siguieron cobrando igual. O sea, en ninguno de esos momentos pudieron haber argumentado, no, tenemos que cobrar esto porque el negocio está en riesgo. Segundo, la llamada ley corta, que fue larga, Fue más larga que no sé qué. duró como un año, Claro. no dice que tendrán que cobrar en 156, dice podrán. O sea, es un plazo máximo. Claro. Es un plazo que si las ISAPRES hubieran usado con prudencia, hubieran dicho, bueno, en realidad puedo devolver antes, por ejemplo, los montos pequeños. Puedo devolver antes los montos pequeños de un solo pago. ¿Qué necesidad tenían de dividir los montos pequeños en 156 cuotas? Parece diseñado para burlarse de la gente. Es que parece diseñado así. Hay personas o autodestructivo. que les han, bueno, a lo mejor ya no les interesa el negocio, lo que sea, pero parece diseñado para burlarse de los usuarios y para burlarse, tal como dice Yasna, de quienes fueron sus adalides en el Congreso, diciendo que la industria se iba a desmoronar, que esto, que lo otro, y resulta que los aumentos de planes son mucho mayores, muchísimo mayor, que las devoluciones. Entonces ni siquiera se parean, porque la idea era ya, vamos a subir para que puedan pagar, pero están subiendo muy por encima de lo que están devolviendo. 10% se lo permitió también. Claro, también se lo permitió la ley corta. Y otra cosa que permitió la ley corta, yo siempre a mí me lo subieron más del porque 10%. estoy entre esas 800, 900 mil personas que nos salimos de la ISAPRE para irnos a FONASA. ¿Ya? Otro aspecto de la ley corta que se prometió como, bueno, está todo este desastre, efectivamente es un salvataje, pero para los usuarios que se vayan de ISAPRE a FONASA va a haber un seguro complementario. Que es el famoso modelo de cobertura complementaria. Se aprobó y que ya debería estar licitado. ¿Dónde está el seguro complementario? Todavía no sale. No, Entonces, pero a ver, eso se empieza a licitar, se supone que en enero, y estaría listo más o menos junio, a mediados del próximo año. Ese es el plan. Pero sí, la lentitud, Pero, de acuerdo contigo. La modalidad complementaria. Y también deben de devolvernos la plata a nosotros, a los que nos fuimos a FONASA y los que nos fuimos. Yo, por lo menos, no he recibido ninguna carta de ningún tipo, y estoy en el tramo de las personas a las que les cobraron más, que eran mujeres con hijos. Bueno, yo que soy la única, déjame decir solamente que como yo soy la única de este grupo que está en ISAPRE, claro, a mí primero no me ha llegado ninguna carta, yo ya averigüé, no entiendo por qué no me ha llegado ninguna carta, y segundo,
Yo ya sufrí 30.000 pesos, así, de un suácate, porque ustedes saben que mensual, porque está, y sola, o sea, ni siquiera es que tenga otra carga. Entonces, a lo que voy es que, claro, uno se pregunta muchas cosas. Cada vez que uno conversa con diputados, parlamentarios, senadores, en fin, todos te dicen, es que nunca nos imaginamos que iban a llegar a tanto. Pero otros te dicen... Lo mismo que dijeron con las tarifas eléctricas, lo mismo que dijeron para las indemnizaciones de la colisión. Pero espérame, y otros te dicen que legislaron con la pistola en el... Bueno, es que eso sí. ¿Te fijas o no? Eso sí, y yo creo que es un punto que hay que rescatar, porque además no todos tuvieron la misma conducta. Hay varios que fueron harto más condescendientes, por no decir aliados, o devolver favores. El proyecto Había de ley gente que quería borrar la deuda. El proyecto de ley del gobierno no entró con ningún plazo, ni 5, ni 10, ni un plazo. Se convocó a un comité de expertos que recomendó 10 años. Y además, la derecha, Javier Macaya y Chaguán, propusieron mutualizar esa deuda. Y el Senado, con mayoría de derecha, aprobó la mutualización de la deuda. ¿Qué significaba eso? Una martingala, como si fuera un seguro social en que se cruzaban los subsidios y el monto de 1.200 y tantos millones bajaba a 1/3. Eso lo hizo la derecha, que hoy día está tan enojada con el gobierno porque le echa la culpa. Y luego en la Cámara tuvieron que bajar esto de la mutualización porque hubo reserva de constitucionalidad, y en la comisión mixta Javier Macaya y Chaguán subieron de 10 años a 13 años. Y hay que recordar que además de eso se aprueba el ICSA, un reajuste extraordinario del índice de costos de la salud, que es como el IPC de la salud. Eso se acuerda después de otro fallo de la Corte Suprema que detuvo el alza de las primas GES. Claro. De las primas GES, que salió entre medio y los remeció todavía más. Y bueno, lo de la modalidad complementaria de cobertura complementaria me parece que es lo único bueno que tiene esa ley. Y hubiera sido bueno que por lo menos mitigara ese escándalo. Bueno que estuviera ahora, ponte tú. Que mitigara este para que uno pueda ver cuál es el beneficio. ¿Y saben por qué sería bueno? Porque las personas que además se fueron, se van sin nada. No, y les voy a contar algo. Pero acordémonos de un par de cosas que se dijeron durante la tramitación de esta ley. Porque aquí las ISAPRES tomaron de rehenes a los enfermos. Eso fue lo que hicieron. Yo no estoy poniendo en duda que algunas podrían haber quebrado, porque retiraron utilidades pingües y después no fueron capaces de gestionar un negocio. No hicieron ninguna reserva para algo que sabían que iba a venir. O sea, la pandemia no sabía. Mira, ya te robé, pero me gasté la plata. Claro, es evidente. Ahora no tengo cómo devolver. Es evidente que si durante la pandemia nadie se atiende en sus enfermedades normales, digamos, salvo el COVID, después van a llegar todos a atenderse. O sea, no hay que ser médico para poder prever eso. Bueno, hicieron los retiros de utilidades durante los 2 años de problemas de confinamiento. Pero además lo que yo quería recordar es de la manera en que se tomaron como rehenes a los enfermos, anticipando que primero iban a caer las clínicas, que efectivamente tienen una deuda feroz con las clínicas privadas, algunas de las cuales están relacionadas, pero son relacionadas, dueños, pero otras no. ¿Y por qué le deben a las clínicas? Si nosotros pagamos simultáneamente. O sea, primero las cotizaciones se descuentan por planilla, y segundo, cuando tú vas a sacar un bono lo pagas al tiro. No como si hubieran reservado esa plata para pagar esta otra cosa que no ocurrió. O sea, claro. El sistema seguía. ¿Por qué le deben a las clínicas? Eso nunca se ha explicado. Bueno, claro. Voy a decir algo para poner algunos acentos, sin ningún afán de defender a las ISAPRES, por cierto. Porque siempre te van a decir que la inflación o el IPC en salud es muy distinto, es mucho más caro, porque la salud es cara, porque los implementos son caros, porque la tecnología es cara, porque estar al día es caro, pero además porque las ISAPRES, no olvidemos esta cuestión que es súper importante, las ISAPRES tienen un modelo de funcionamiento que es ineficiente y caro, y lo hemos hablado miles de veces. Que significa que, oiga, ¿sabe que me duele aquí? Ya vaya a hacerse un escáner. Oiga, ¿sabe que no sé por qué? Pero hágase ¿Pero por qué? Es que espérate, es que además de encarecer mucho las prestaciones de salud, además de encarecer mucho, la gestión de las ISAPRES es de las peores administraciones de empresas que se puedan conocer. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Qué porcentaje de las ganancias se gastan en administrar? En agarrar la plata de las planillas y entregarla y administrarlo a los usuarios. El 12%. Ya. El 12% es una cantidad, o sea, ¿por qué? Porque es un porcentaje. Son sueldos de ejecutivo, es publicidad, es
A fuerza Bien. de venta, etcétera. Sí. Y segundo, ¿sabes cuánto es ese mismo gasto en FONASA, que las empresas del Estado funcionan tan mal y que son tan burocráticas? Del 12% de las ISAPRES al 1%. Ya, pero miren, qué de interesante FONASA. este tema, porque ¿saben lo que pasa? Que el 85% de los chilenos y chilenas, las personas que habitan este país, está hoy en FONASA. O sea, en la práctica hay un sistema de cobertura universal. Y esto es muy interesante, porque lo que va quedando en ISAPRE es, saber, menos de la diferencia entre ese 85, es decir, menos del 15%, porque tienes que tomar en cuenta las Fuerzas Armadas, Carabineros, que tiene su Están en propio DIPRECA. que tiene su propio sistema, que es DIPRECA. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿cuál es mi lectura? ¿Por qué las ISAPRES se prestan para una acción que a todas luces parece como dispararse a los pies? Desde el punto de vista del marketing, hasta desde el punto de vista del marketing es una mala decisión, porque quedan más desprestigiadas, más deslegitimadas, porque yo creo que saben que se van a terminar. Quieren irse. Yo creo que saben. ¿Saben por qué? Porque tal como está la cosa, la gente más joven, te lo dicen todos los expertos que entienden de este tema de salud pública y de salud y del fondo de gestión de salud, se van a terminar yendo a FONASA. Porque es muy caro. ¿Para qué sigues en ISAPRE si puedes irte a FONASA? Eres una paciente de poco riesgo. ¿Y qué va a pasar? Se van a quedar las pacientes de más riesgo. Algunos calculan que va a terminar siendo un grupo de 1 millón de personas. Entonces, a lo mejor las ISAPRE lo que quieren es tirar el mantel de la mesa y decir, ¿sabéis qué más? Convirtámonos Me en voy seguro. igual y no pago. Exacto, y no pago. A 13 años. Ahora, ¿por qué ISAPRES como Más Vida sí pueden pagar anticipado, van a empezar en enero Bueno, y van a a pagar ver. cuotas más grandes? Porque es la nueva Más Vida. Recordemos que Más Vida había quebrado y Más Vida... Sí, po. Sí, po. Y viene Entonces, saliendo de un rescate. O sea, sí. es una ISAPRE que tiene muchas más desventajas que las otras. Claro. Entonces ahí hay un criterio de modalidad de negocio y de proyección a futuro. Ahora yo quería aclarar, no sé si tenemos tiempo, pero... Mira, nos quedan 7 minutos, Ya. menos que queramos seguir con el tema y cambiamos, y el tema que venía lo Ya. hacemos en el otro bloque. Ustedes Es decidan. importante aclarar que se les ofrecieron 3 modalidades de devolución. Ujú. Una es devolución inmediata, un porcentaje, ya te debo 100, te voy a pagar 40, acéptalo ahora, O calle para que siempre. esa no se la han ofrecido a nadie. Esa no se la- porque mucha gente aceptaría el 40% entre que este chiste. La otra es devolución con excedentes, que ese es modalidad, por ejemplo, de Consalud, que tiene de la ISAPRE que tiene mayor cantidad de afiliados. Entonces te van a devolver con excedentes de 10 pesos, 100 pesos, 115 pesos, para que lo abones a un examen que te lo vas a hacer con ellos mismos. Entonces, no hay devolución tampoco, es un chiste. Te subo el valor Pero del mira. examen en el monto que te estoy devolviendo la plata. Es una pulpería de la salud. Eso es lo que es, una pulpería. Ellos controlan el precio, controlan los productos, controlan todo. Claro, bueno, y en estos días, a propósito de este tema, como en las columnas de opinión vuelve a salir el nombre del magistrado Sergio Muñoz, que si no hubiese sido por el caso Monsalve, habríamos estado conversando de cómo la derecha se deshizo así, pum, pum, del ministro Sergio Muñoz por su fallo. Eso lo sabe perfectamente la derecha, no necesita que venga nadie a explicar lo que está a la vista. Saben los que votaron por sus fallos, porque entre los fallos estaba precisamente este. Y de hecho, el ministro Muñoz tenía una opinión más radical aún desde el punto de vista de lo que fuese supremazo. El ministro Muñoz planteaba y consideraba que la plata la tenían que devolver desde que el Tribunal Constitucional en 2010 declaró inconstitucional la aplicación de tabla de factores por edad y por sexo. Así que hoy día el ministro Muñoz está en su propio proceso personal, intentando que, por supuesto, la Corte Suprema no haga trizas o se deshaga del informe que aparentemente, ¿no es cierto?, la Comisión de Ética lo exculpa. ¿Le fue bien en el Tribunal Constitucional? Le fue bien en el Tribunal Le acogieron Constitucional. a trámite el recurso para paralizar eso y se decretó una suerte de orden de no innovar que impide a la Corte Suprema, mientras se resuelve respecto del fondo, destruir ese informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, que además ya trascendió que exculpaba al ministro Muñoz. Claro, pero lo planteo porque en estos días vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, el nombre del ministro. Nos queda un ratito, si podemos, adelantemos el tema y seguimos en el siguiente bloque. Bueno, también en estos días, gran escándalo, las filtraciones de la Fiscalía. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, ya, te pasaste. Ya. Pero por favor, ¿cómo dices tú? Hello. Hello. Porque, Te voy a decir, A voy ver. a tirar una cuña. te la regalo. Toma, El reel, te la el regalo. reel. Es ¿Qué más, pasó? Atención. A ver.
Es más fácil entrar al sistema de las causas del Ministerio Público que entrar a Mercado Libre, porque te piden más claves para Mercado Libre, la tienes que renovar más veces que el sistema de... Es un chiste, es un chiste. Ahora, yo, más allá de reírnos de eso, que es una manera súper legítima de verlo, porque entre reírse y llorar siempre es mejor reírse, pero yo creo que hay víctimas como, por ejemplo, la de Manuel Monsalve, 70 que no se tiene que haber reído nada cuando supo que 70 personas copuchentas, morbosas, usaron estos sistemas y estas filtraciones para mirar el expediente y enterarse de la denuncia y los detalles. Y además nos enteramos que un fiscal de Valparaíso compartió sus claves con la policía marítima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Comparten las claves. ¿Qué seguridad tienen las víctimas para hacer una denuncia? Imagínate denunciantes anónimos de algún tipo de banda criminal. Testigos protegidos del crimen organizado. Personas que están denunciadas de delitos graves que se pueden enterar por un amigo, por aquí, por allá. Un amigo con clave, ya te enteras de cuáles son las diligencias que van a ordenar en tu contra. Ángel Valencia, además, tiene que aclarar otro par de cosas de su reunión con Hermosilla y Chadwick, pero a mí me parece tan brutalmente incoherente haber abierto una investigación penal por acceso indebido al expediente, porque un abogado del presidente Boric entró a un sistema público, tú bien lo explicaste, Mina, en el programa pero pasado. Además lo hizo Megavisión. Para conocer, Megavisión. No solo Mega, eso, para Mega conocer, hizo el ejercicio. Para conocer la denuncia de la existencia de una denuncia, porque ahí no conocía el contenido, pero conocía la existencia de una denuncia. Pero no solo eso, no solo lo constató un periodista en cámara, sino que además el abogado, un ex subsecretario del gobierno Piñera que lleva las causas de la mayoría de los expersoneros de ese gobierno, dijo en una tremenda entrevista en La Segunda, que por supuesto no estuvo en portada ni se replicó en ninguna parte, que él hacía eso permanentemente, que lo había hecho 2 días atrás por una causa del ex subsecretario Gali y que lo había hecho también con el caso Monsalve para probar toda esta polémica que por qué se hacía. Entonces, armar un show por un sistema de atención de abogados que ni siquiera conoce el fiscal que armó esta causa y al mismo tiempo tener ese nivel de filtraciones en la fiscalía me parece que es de una incoherencia brutal. Alguien lo tiene que explicar. Ya, pero mira, es que se nos acabó el tiempo, solo para cerrar el tema, es decir vamos a ver, a la vuelta vamos a hablar en serio. Solo decir que, ojo con las filtraciones. ¿Por qué filtran las fuentes? Porque buscan un propósito. Ya le vamos a estar contando cuál es ese propósito. Los periodistas lo sabemos muy bien. Vamos a un corte, ya regresamos. Futuro Esplendor ya tiene 3ª temporada, donde hablaremos de filosofía y cultura pop. Por favor. Me dan nervios estas cosas. Adoro el cuerpo porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Sí, porque el hígado te habla, pues niña. Me encanta, ya vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, qué genial. Junto a Diana Urenque y sus invitados, recorreremos el pensamiento de nuestro país y cómo estamos mirando al mundo. El cuerpo de Chile parece ser un cuerpo que nunca se detiene, que está en todos lados, por lo menos de Chile en la ciudad, ¿no? Una cosa que me enferma en Chile es el abandono. Siento que Chile es un país que abandona mucho. Ya, es una bomba lacrimógena de las que se dispara con una granada. Ya, esto puede ser el estallido, pero yo las recogí por primera vez así, y muchas en la Araucanía. Entonces, te decía que es muy representativo de nuestra incapacidad de resolver los problemas hablando. Desde Nietzsche a Freddie Mercury. Decir amo, quiero que seas lo que eres, significa quiero que florezcas. Desde Maturana a Javier Amena. Yo creo que uno quiere a los amigos, uno quiere a la familia, a las parejas. Yo no sé si uno
ama a un emblema, a un país. Me cuesta pensar en eso no porque sea incorrecto, sino porque creo que trae confusiones. Te invitamos a entrar a nuestra demolición del pensamiento en Uchile TV. Ya estamos de regreso acá en Descabelladas y queremos invitarlos a ver el lunes a las 22 horas la nueva temporada de Futuro Esplendor, Filosofía y Cultura Pop, con la conducción de Diana, déjame decirlo bien, Aurenque, la preciosa Diana Aurenque, que viene también a entregarnos su aporte como filósofa. Bien, pues dejamos pendiente, chicas, el tema de la Fiscalía. Solo para cerrar, Ale Matus. Sí, yo creo que es importante distinguir varios facetas, planos. Para no decir aristas, ¿no? Planos, varios planos de las filtraciones. Una son las filtraciones o la entrada al sistema donde tú puedes ver causas como que supuestamente debieran ser secretas o no estar disponibles y están disponibles o reservadas para cualquiera con clave y digamos, pésimo comportamiento de los fiscales, compartir las claves porque ni siquiera sabemos quiénes tienen esa clave. Además, no se cambian con el tiempo, en fin. Esa es una faceta. La otra faceta, para la que no te protege, porque el fiscal anunció cambio de sistema operativo, que igual tú lo ves así como es que tiene con un sistema de Microsoft. Ya. ¿Pero por qué? Sí, porque es una empresa vulnerable. Porque es una empresa externa súper vulnerable. Ya, en fin, no vamos a entrar ahí. Pero contra lo que no te protege el cambio de software es contra la decisión de fiscales de filtrar cosas. Claro. Y ahí es donde yo encuentro que está el peor problema, porque desde el punto de vista periodístico, qué rico que haya fiscales dispuestos a filtrarte cosas, pero se produce esta litigación que hacen por la prensa, que yo creo que es sumamente nociva dañina, para el Estado de Derecho. Porque basta que el fiscal tenga un antejuicio o una idea de quién debe resultar condenado o no condenado, y con poquitas pruebas. Pongamos un caso que fue bien público, el caso del fiscal Peña con el caso Bombas. Antes de que se demostrara que todas las pruebas eran chanta, él llevaba el caso en los medios, y los medios tenían todos los días material con el caso Bomba, el caso Bomba, el caso Bomba. Y así por cientos, por miles. O sea, esto de que hay esta muestra de que 70 fiscales se metieron a copuchar el caso Monsalve nomás, te da una demostración de cómo está de alguna manera prostituido el sistema. Yana, ¿quieres agregar algo? Ya, yo quiero agregar solamente un punto, porque yo les decía, ¿por qué una fuente querría revelar información confidencial? Bueno, en el caso puntual, lo que uno sabe es que, obviamente, que esto sale de las personas que están alrededor de la causa, o sea, fiscales filtran información, policías, obviamente abogados, querellantes, defensores, pero me quiero detener en los fiscales. ¿Por qué? Porque creo que cuando los fiscales hacen trascender información y le pasan información, como todo lo que sabemos del caso Hermosilla, por supuesto, el caso Monsalve, bueno, tiene su qué. ¿Y cuál es el qué? Preparar el terreno para lo que va a venir, ¿no es cierto?, después en la audiencia de formalización, y asegurarse que el juez de garantía finalmente determine la famosa prisión preventiva, porque sabemos que los jueces no son inmunes a la presión mediática. Entonces, es un juego que tiene un poquito de perversión. No es que pase solamente en Chile, pasa en muchas partes del mundo, pero lo dejo planteado porque es un tema que para cuando una persona es inculpada y resulta ser inocente, pucha que la pasa mal. Dicho lo anterior, vámonos al otro tema. Yo solamente quiero hacer tarea para la casa. Diga. ¿Qué es la policía marítima? ¿Y me decía, ¿sabes lo que me explicaba? Sí, pues la que es auxiliar, la que custodia nuestro mar. Auxiliar de la Fiscalía de Valparaíso. Oye, uno pensaría que, no, sí sé lo que, pero ¿por qué la policía marítima está interesada en cosas? No, pues si lo hizo de Copuchento. No, pero él explicó que tienen un perfilamiento de sospechoso más o menos común. Pero acuérdate que la policía marítima debiera detectar. Estoy haciendo una insidia. Igual no deja de ser. Perfilan a los narcos finalmente. Debieran detectar los embarques de droga. Que están, el punto es que eso no justifica que andí entregando tus claves por años, porque esto es de ¿Qué pasa si un policía marítimo se hace amigo de un narco? Bueno,
Dicho lo anterior, chicas, chicos, esta noche se está produciendo, ¿no es cierto?, mientras nosotros estamos en este programa, la famosa cena anual de la SOFOFA. ¿Han ido alguna vez, chiquillas, o no? Nunca me han invitado, A mí me pero he ido a invitaron, pero cubrirla. yo- A mí me llama la invitaron? atención el renacimiento de la SOFOFA. Ajá. Como, ¿Por qué lo dices? Porque la cumbre siempre más vistosa es la de la CPC. La ENADE. Claro. Esta de la O SOFOFA la ICARE. estaba que se hacen igual, pero no había tenido este alto perfil. Mira, yo que tengo memoria cuando reporteaba, estaba todos los años la famosa... Siempre había una pequeña rencillita entre Podría- la CPC, claro. entre los empresarios financistas y los empresarios Claro. productivos. Bueno, cuento corto. ¿Cuál es el tema? El tema es que esta reunión de la SOFOFA, recordemos que la actual presidenta de la SOFOFA es una mujer, Rosario Navarro, que se va a presentar a la reelección, que tiene un discurso, hablemoslo así, un poco más progre, ¿no es cierto?, dentro del empresariado, que duda cabe. Y ella... A mí me caben dudas. Sí, no, yo digo que duda cabe. Yo creo que efectivamente ella tiene un Es discurso... que comparado, Es que por eso... pues. comparado con los otros, sí. Claro, porque de pronto uno se encuentra con discursos Es mujer, mucho más... entonces tiene otro No, pero no es estilo. porque sea mujer, no lo digo por eso, lo digo... Yo acabo de leer una entrevista que ella dio el domingo y es una entrevista que me parece que habla precisamente de la voluntad que tiene, al menos desde su gestión, ¿no es cierto?, de lograr alcanzar acuerdos. Entre otros dice, ojalá la reforma de las pensiones que salga ya. Incluso dice, si aunque sea un punto para solidaridad, pero que salga la reforma a las pensiones. No me parece menor cuando todo parece torpedearla. Dicho Bueno, y eso, le pusieron punto de encuentro a esta convención. Por eso yo digo que no es baladí que sea la SOFOFA. Exactamente. Bueno, pero el Ahí ministro hay un pequeño Marcel... matiz. Ya, pero Ya, entonces, aquí hay un te doy la matiz. palabra, Yasna, pero por cómo llega el ministro Marcel llega, ¿no es cierto?, después de haber tratado de empujar una reforma tributaria que no fue, llega, ¿no es cierto?, con la propuesta de bajar el impuesto a las grandes empresas de 27% a 25%, lo que por supuesto es una medida que se estaría aplaudiendo, ojalá así sea, ¿no es cierto?, desde el empresariado, que está muy reacio a invertir en Chile, y esto ha llevado al presidente Boric a decir que el empresariado chileno tiene pesimismo ideológico. Y cierro, en esta entrevista el fin de semana, Rosario Navarro dice que nunca había visto un empresariado más optimista que los empresarios chilenos. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que invertir entendiendo que va a haber un retorno, y si la permisología te lleva a 10 años para que un proyecto salga, bueno, está difícil invertir. Yasna Levin. Sí, pues lo que pasa es que ese pesimismo ideológico se desprende de la brecha que existe entre inversión extranjera directa y la inversión de los empresarios locales. O sea, ahí tú dices, bueno, que algo no está funcionando porque hay interés en capitales extranjeros de venir a invertir, que solo ha crecido y no lo hay de los propios Dice que pagan menos capitales impuestos, chilenos. Este pagan menos gobierno es el impuestos. primero que ha presentado un proyecto de ley para flexibilizar un poco la permisología, que no es suficiente en todo caso, los empresarios no lo han considerado suficiente, pero sí valoran que es un avance. Ahora, el pesimismo ideológico, en primer lugar, no hay estudio de opinión de élite, el PNUD lo acabamos de conocer hace un par de meses, que no detecte una desconexión de la élite empresarial, no así de la élite política ni de la élite cultural, que no es tan la brecha, pero de la élite empresarial la desconexión respecto a la realidad es impresionante. Y la adhesión a posiciones conservadoras es absolutamente desproporcionada respecto de la identificación de los chilenos y las chilenas. O sea, hay una brecha muy grande. Por lo tanto, ese pesimismo es ideológico, qué duda cabe. Y yo creo que hay que ser muy poco, conocerse poco, mirarse poco al espejo en las mañanas, tal vez para no entenderlo así. Ahora, decirlo es hostil sin duda. No hay que andarle diciendo a la gente cómo es. Pucha, tú eres súper antipático, pero no te Pero lo es voy a que andar pesimismo diciendo. ideológico no me parece tan ofensivo, fíjate. Pero Podría haber sido lo que peor. pasa es que además Lo que pasa es que el tenemos un empresario le problema en carga Chile. mirarse a sí mismo como si tuviera ideología. Claro. Ellos usan la palabra ideología solamente para referirse a ideologías de izquierda, pero Claro. ellos no se ven Ellos a no sí tienen. mismos como Además, portadores de una ideología. Hay una devaluación del concepto de ideología muy extraña. Claro, Yo no sé sí. si existe en otras partes del mundo, pero en buena hora que hay ideología y por lo tanto un enfoque, un marco teórico, una cosmovisión Una para hacer manera las de cosas, entender, porque claro. si no es pura tecnocracia, ¿para dónde vamos? Pero lo que quería decir es que después del pesimismo ideológico, el presidente habló de la alianza estratégica público-privada, que también es parte de su discurso. Y no es contradicción, porque se mencionó como contradicción, a mí me parece que es completamente complementario. Pero esta alianza virtuosa público-privada también se da en un contexto en que este podría ser el primer gobierno de izquierda en la historia que baja impuestos y no sube.
Eso es lo que yo me pregunto. Porque tal como planteó la Mirna, llega presentando este proyecto que es parte del pacto fiscal de rebaja del impuesto corporativo, que en todo caso hay compensaciones, después las podemos mencionar. Yo me pregunto cómo pasamos, digamos, de la reforma tributaria y de los proyectos de aumento de los impuestos a los superricos a este otro proyecto que reduce impuestos o propone reducir impuestos a las empresas, subir impuestos a los retiros, con una serie de reglas que, por supuesto, los empresarios eso lo están torpedeando, quieren más aún rebaja de impuesto corporativo. Esta otra parte no les gusta, pero se vuelve a echar mano a los impuestos a las altas rentas. Y aquí puede parecer... A los súper ricos, dices tú. Que no es súper rico, son altas rentas, desde 4 millones y medio. Perfecto, nada que ver. Que también, pero eso no está considerado en el proyecto, hasta ahora no lo ha presentado. Bueno, pero está, sí. Había un acuerdo, ¿te acuerdas? De 4 millones y medio. Claro, de 4 millones para arriba. Claro. Que a mí me parece que es como la moneda de cambio y que, por supuesto, puede parecer popular, porque personas que ganan 4 millones y medio y más en Chile son pocas, pero a mí me parece que es la típica recurso de los estados cuando no pueden subirle los impuestos a los que realmente les tienen que subir impuestos, que son los súper ricos, que no se consideran trabajadores. O sea, a mí me parece que un profesional de la salud, por ejemplo, un médico o personas que se han formado o que vienen, que pueden venir subiendo en la escala social generacionalmente y llegan a este segmento donde les cobran todo. Les cobran la salud, les cobran la educación. No tienen derecho a ningún tipo porque quedan fuera de todos los beneficios, subsidios para los hijos, gratuidad para los hijos, quedan fuera de todo. Y cuando no se le puede subir a los impuestos a los propietarios, a los dueños del capital y de la tierra y de todo, entonces le suben los impuestos a los profesionales que están en este rango de de ingresos altos. Entonces a mí me parece que esa parte creo que ahí guatearon, dices tú. Que ahí guatea el proyecto porque puede verse como progresista, pero me parece que es regresivo comparado con rebajarle los impuestos a las corporaciones. ¿Ya? ¿No? Bueno, recordemos que los empresarios, porque la CPC ya recibió una primera versión de esta propuesta de cambio tributario que no es una reforma y que no se ha presentado todavía. Así que lo que sabemos es que las conversaciones. Es que baja el impuesto corporativo de 27 a 25. Los empresarios siempre han dicho, pucha, la media de la OCDE es 24, entonces, o 23, dicen ellos, en realidad es 24. Entonces, ¿por qué no volvemos ahí? Y esa es la gran razón por la cual no estamos invirtiendo, dicen ellos. Volvemos al pesimismo ideológico. Entonces, no quieren, pero al mismo tiempo horquillan al ministro de Hacienda en la ley de presupuesto, el mismo sector, no son los empresarios, pero son sus representantes en el Congreso, para que no gaste tanto. Porque entonces vamos a seguir con el déficit fiscal. A mí que alguien me explique cómo vas a resolver el tema del déficit fiscal si bajas los impuestos y no compensas en ninguna parte. Eso no tiene ningún asidero. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Bajamos la PGU? ¿Terminamos con la gratuidad? ¿De qué crecer, pues, mijita, crecer. Sí, y además está medido, no porque cuando se presentó la reforma tributaria, se llegó a un acuerdo de encargar un estudio a la OCDE y se formó una comisión, que es la Comisión Marfal, para calcular cuánto se puede aumentar en recaudación por punto de crecimiento. Y no da, ya está empíricamente probado con comisiones transversales. Entonces, seguir con eso no significa que no haya que crecer, por supuesto que hay que hacerlo, pero eso no resuelve el déficit fiscal. Déjame contar que en esta entrevista, que yo la recomiendo porque me parece que es muy decidora de cómo piensa una parte del empresariado, que es la presidenta de la SOFOFA, ya lo dijimos, Rosario Navarro, ¿no es cierto?, en la antesala a esta cena de la industria, es cuando ella habla de esto y dice varias cosas. Ella dice que este gobierno llega, dice, claro, nosotros nos preocupamos cuando ganó Gabriel Boric, no lo plantea exactamente así, pero dice, ¿por qué? Porque la palabra crecimiento no existía por ninguna parte. ¿Ya? Y de repente, efectivamente, se dan cuenta que el crecimiento es motor, o sea, sin crecimiento no puede ni siquiera haber distribución ni igualdad, ninguna cosa, porque no hay plata para distribuir nada. Pero también dice otra cosa que me pareció interesante, que ella dice el desconocimiento de lo que es hacer empresa, que estaba en este gobierno.
¿no es cierto? Bueno, evidentemente que eso ha cambiado, dice ella, ¿no? Y explica, Yasna, a propósito de lo que tú decías, por qué hay más inversión extranjera y por qué hay poca inversión en Chile. Entonces ella misma se lo pregunta, ¿por qué? Y ella contesta de la siguiente manera: porque las tasas de impuesto al capital de un extranjero son 35% versus las tasas que tiene un chileno de 44,45%. Pero al capital, Y ese gap eso es importante, otra cosa, y es no un es gap tasa- importante de corregir entre las razones. Eso no Obviamente que no es la impuesto única. corporativo. Claro, pero es que lo que te quiero decir es que siempre hay una razón que explica muchas cosas. Yo creo que... Esa no. Claro, pero yo creo que... O sea, yo sí creo que hay una parte, sin duda, que se declara, que yo considero que sí es pesimista y que todo es malo, que ojalá este gobierno se acabe rápido, ojalá, por favor, que se acabe ya del empresariado. Y otro que es mucho más práctica, que es, por supuesto, que es menos ideológica, que lo que quiere es, por supuesto, certeza jurídica, pero sobre todo lo que quiere es que los permisos se acorten, porque si tenéis que esperar 3, 4, 5, 6, 7, 10 años para un proyecto, obvio que te vaya a un país donde te van a ofrecer las condiciones ¿Permisos más para fáciles. qué? También hay que preguntarse Tal cual. qué tipo de... La cantidad de carteras de proyectos que se presentó al sistema a fines del año pasado es enorme, es inédita, y son proyectos de inversión. No son inversiones de capital en el mercado financiero, son inversiones de industria, incluso industrias de hidrógeno verde, entre otras, entonces, porque saben que hay un horizonte de reducción de permisos ambientales. Y eso está en el proyecto, y como es de consenso, es muy difícil que no avance ese proyecto. Pero déjame agregar otra cosa al comentario que hacía, súper cortito, al comentario que hacía Alejandra respecto al impuesto a las personas. Porque otro de los eslogans del gran empresariado es, bueno, es que en vez de impedir el ahorro aumentando el impuesto a las grandes rentas, lo que tenemos que hacer es aumentar la base tributaria impositiva. Claro. ¿Qué significa eso? Los únicos exentos de impuestos en Chile son las personas que ganan menos de 700.000 pesos. Entonces, a estos frescolines que no quieren pagar impuestos, les vamos a cobrar impuestos. Y de esa manera vamos a resolver el déficit fiscal. Entonces, francamente, hay cuestiones que hay que sincerar, y hay otras cuestiones que yo creo que el empresariado ha tenido condiciones como nunca antes en este gobierno para poder implementar reformas tributarias, como bajar el impuesto corporativo, que se lo subió Michelle Bachelet en el primer gobierno. Chicas, se acabó el tiempo. No, cambiar de tema. Aquí solo una palabra, lo vamos a ver después con Sara Larraín. Sí. Pero es súper impopular políticamente, pero hay que discutir también el tema del crecimiento. Uno de los consensos de las personas preocupadas de la salud del planeta es que no se puede crecer ilimitadamente por siempre, y menos crecer en las cosas que estamos creciendo. Entonces, cuando dicen, no nos dan permiso, ¿para qué? Para talar bosque, no nos dan permiso para seguir invirtiendo en empresas con... claro, pero es que lo que pasa es que... Tiene que haber, o sea, algunos permisos se demoran porque tiene razón que se demoran. Claro, pero es que otros permisos, mira, es que eso tiene sus matices. Y que por supuesto que tiene matices. Claro, porque no es que digamos la disyuntiva sea talo todos los bosques y dejo la escoba versus no voy a hacer nada porque los bosques hay que protegerlos. Pero tampoco es no me dan permiso para hacer nada. Sí, estoy de acuerdo, pero no se trata ni de lo uno ni de lo otro, sino que de empresas que efectivamente, exacto, que todo lo contrario, de empresas que genuinamente quieren respetar el medio ambiente, pero que por supuesto que el mundo no se detenga. O sea, el mundo tiene que crecer, porque si no hay crecimiento, insisto, no hay empleo, no hay, posibilidad de distribuir ninguna riqueza. Chicas, tenemos que cambiar de tema. Hay una reforma al sistema político que ya ha sido propuesta. Podría ser, algunos dicen, este gobierno podría heredar, sería su herencia. El legado del gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto? Y este podría ser uno. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que, claro, todo tiene una bajadita. ¿Por qué? Porque entre los temas más importantes de la reforma al sistema político es que ningún partido que obtenga menos de 5% puede existir. Uno, y por lo tanto, si no puede existir, olvídense de tener parlamentarios. Segundo, que ningún parlamentario frescolín sea elegido por un partido y después, como tránfuga, decide irse, porque se dice, técnicamente es la palabra tránfuga, en la academia. Se fuga, ¡pum! Se va y se llama su propio partido, y al que le quede el sallo que se lo ponga. O, no, me quedo en el partido, pero ¿sabéis qué? Hago lo que quiero. Es decir, el llamado díscolo. Y todo esto, que puede ser súper divertido de conversar, tiene un efecto político, y es que no se puede gobernar así. El Parlamento
se termina convirtiendo en un circo, con un montón de... Bueno, uno me decía, un entrevistado el otro día me decía, pero si en la Cámara de Diputados hay 150 partidos, porque cada diputado es un partido. Yasna Levin, o tú, ¿quién habló la última? Da lo mismo. ¿Da lo mismo? ¿Yasna o la...? ¿Esteban? Ya, no, yo voy a simplemente decir que no es que no puedan existir, no pueden recibir recursos del Estado, pero obviamente que los partidos pueden estar en procesos de protoconformación, claro, como se formaban antiguamente. La gente se reúne con ideas, junta adherentes, hace causa, hace trabajo local y después puede ir, y si gana suficiente votos entonces puede recibir los aportes del Estado, que me parecería saludable, que existe un umbral, 4 o 5% lo que resuelvan. Pero sí creo que los... han sido los partidos también en esta nueva ecosistema donde el que tiene más reels, el que aparece, que tiene más likes, que hace las denuncias más rimbombantes, gana mayor presencia mediática, también han sido los partidos que han ido a buscar este tipo de personas. Sí. Y después se quejan porque llegan al Congreso y no les hacen caso. Entonces, yo no veo que el militante ordenado, disciplinado, tenga mucho espacio en las plantillas parlamentarias. Yo tengo la impresión de que este es un proyecto que es más para robar cámara y decir, ¿en serio? Check, que para ganarlo, porque tú no partes un acuerdo transversal sin los partidos que sí tendrían más del 5%, que es el umbral que se establece. Por ejemplo, no está los republicanos, que tienen 13,8% según la última elección de concejales, que es donde se mide el peso. Claro. No le preguntaron al Frente Amplio, que tiene el 7 y tanto %, ni le preguntaron al Partido Comunista, que tiene el 6,2%. O sea, no es solo que dejaran fuera los partidos chicos que no alcanzan el umbral, sino que dejaron fuera a casi todos los partidos políticos del sistema que quieren preservar. Segundo, el umbral del 5% nunca ha resuelto nada. Se pone como gran ejemplo Alemania, donde efectivamente existe, pero un sistema electoral mixto en Alemania, donde la mitad se elige por sistema proporcional como en Chile, la otra mitad son listas nacionales y listas cerradas. Y las listas cerradas son lo que mejor ha resuelto, por lo menos en experiencia comparada, el debilitamiento de los partidos políticos. Porque hoy día en Chile, los partidos políticos que hacen, agarran cualquier cosa para ponerlo de candidato, garantizando que les lleven agua a su molino, y no quiero mencionar, pero este es el peor parlamento de la historia, entonces... Hoy que eres ofensiva. O sea, es que de verdad nosotros tenemos como 30 años de reporteo en el cuerpo, poco más. Habla por ti. Yo en el caso, nosotros somos muy 35. Yo en particular en el reporteo político, y nunca había visto este nivel de mediocridad, y no solo de mediocridad, sino que de chambonería, pues. Y esa muy rasca. Entonces, claro, son incumbentes, muy difícil que los incumbentes reformen su propio sistema. Los buenos se notan igual, llenos de partidos chicos. Esto de la pérdida del escaño a quien renuncia. Evidente que nadie va a renunciar si pierde con eso el escaño, pero nadie le pone una norma para cumplir órdenes de partido en las votaciones, o normas de bancada, que son las que funcionan. O sea, tú te quedas ahí en tu partido, supongamos Jimena Rincón y Walker no se habrían ido, por supuesto, si hubieran perdido el escaño, no habrían formado otro partido, pero habrían votado con la derecha como lo están haciendo, sin demócratas. Claro, ¿quién los va a obligar? Claro. ¿Quién los va a obligar? Pero además se presta para que los partidos políticos empiecen a expulsar gente para poner de lo suyo, porque los partidos políticos también tienen lote, que empiezan a entonces, ¿cuál gobernar. Es la solución? O sea, eliminar los pactos, establecer listas cerradas, cambiar el sistema proporcional por uno más corregido. O sea, de verdad yo he escuchado... no he escuchado la palabra paridad en ninguna parte de este debate. O sea, o representación indígena. Oye, y sin ir más lejos, acabamos de terminar la segunda vuelta a gobernador y no hay ni una sola. La única mujer que estaba en disputa que perdió. Claro. Entonces, francamente, lo que estamos es ante el típico modelo de sistema de partidos cartelizado. Hay una categoría en la ciencia política de los partidos de masa, los partidos cartel. Y los partidos cartel son los que viven de las prebendas del Estado, de los subsidios, de los cargos, de las redes clientelares, y por supuesto que no quieren que entre nadie a competirles. Bueno, pero mira, ¿qué es lo que puede ocurrir? O sea, evidentemente que si se aplicara esta norma, que yo creo que está difícil, porque ya surgieron los que están más complicados, ¿no? Aquellos que no alcanzan a llegar ni al 3%, y ya empiezan a decir, no, esto huele a binominal de facto, y por lo tanto vamos a volver al pasado, y dónde queda la diversidad, porque sí es verdad, o sea, nosotros que somos más viejas, digamos, sabemos cómo fue el binominal y lo que implicaba, porque en el fondo, a ver, no existe un
sistema electoral perfecto. Cada sistema electoral tiene una parte buena y una parte mala. El problema del binominal es que efectivamente dejaba fuera, y aparte de toda la distorsión que generaba, dejaba fuera un sector muy importante. O sea, dejó fuera a los comunistas, dejó fuera a los humanistas, dejó pero aún así, afuera Mirna, a sectores... porque favorecía las coaliciones. Por la supuesto. Concertación nació con 24 partidos políticos. También es y no verdad. hubo ningún problema. O sea, si hay un periodo de estabilidad política es ese. Finalmente se fue reduciendo por normas naturales. El Frente Amplio se unificó en su archipiélago, Claro. y hoy día es un solo partido. Entonces el fenómeno de la fragmentación no tiene que pero ver lo que quiero con el decir sistema es que electoral. por muchos años hubo una izquierda extraparlamentaria particularmente que no tenía ninguna opción no tenía voz y voto, no podía decir. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera marginalización de la política, impide, ¿no es cierto?, que esos sectores se incluyan, ¿no es cierto?, en el proceso democrático y político. Por lo tanto, a mí me parece que efectivamente el cambio fue bueno. El problema es que el caudillismo, el populismo y todo lo que ya saben, los ismos, también son parte de un fenómeno a nivel regional del mundo, y eso tampoco necesariamente lo puede evitar un sistema político. Los partidos políticos están súper desprestigiados. En todas las encuestas, ¿cuántos sacarán? 2 puntos. O sea, la gente no está ni ahí con los partidos políticos, pero tampoco podemos decir que un país puede funcionar sin partidos políticos. Yo sí creo que los partidos políticos son importantes. O sea, es justamente cuando no hay partidos políticos cuando campea el populismo. Pero por supuesto. Porque de eso se trata el populismo. Yo me conecto directo con el pueblo, Claro. y todas las instituciones entre medio. No se ha inventado nada mejor, pero hay que fortalecerlos, no debilitarlos con reformas Queridas, que no tienen ninguna base científica. exactamente. Lamento decirles que nos tenemos que ir al corte comercial. Ya se nos fue. Bueno, Se pero nos alcanzamos fue. a hablar todos los temas. Todos Estoy los feliz. temas, pero nos vamos a ir a una pausa y al regreso nos vamos a encontrar con una tremenda invitada, Sara Larraín. Ella es presidenta y directora de Chile Sustentable. Hay 3 COP que han tenido lugar, que ya una está teniendo lugar ahora en Arabia Saudita. Estamos hablando de estas grandes cumbres por el cambio climático. La que está ocurriendo ahora es por la desertificación. Vamos a estar hablando de la importancia, de lo inminente, de lo que está pasando en el mundo y en el planeta, precisamente por el avance del cambio climático. Ya volvemos. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. ¿Eres virgen o no eres virgen? Wow. ¿Y vos? He estado con niños, con niñas, con niños, niñas.
Nunca he estado con niños y niñas al mismo tiempo. Me gustaría hacer eso antes de morir. Transformación, transformación profunda, transformación, transformación profunda. A través del tiempo, todos deben enfrentar a su transformación. Bichos raros, todos los lunes a las 23 horas por Chile TV. Ya estamos de regreso y se encuentra con nosotras nuestra invitada de este programa, con Sara Larraín, presidenta del directorio de Chile Sustentable, directora además del programa Chile Sustentable. Gracias, Sara, por venir a nuestro programa y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes tres por la invitación. Sara, fíjate que han pasado en muy pocos días, en muy pocas semanas, digamos, ¿no? Estamos justamente ahora en la última COP, que es la Conferencia de las Partes, en esta oportunidad la COP16, que se está haciendo en Arabia Saudita por la desertificación. Pasó la COP16 de Colombia por la biodiversidad y recientemente apenas acaba de terminar la COP29 por el cambio climático. Tantas COP nos están dando resultados. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿En qué posición estás? ¿Qué piensas? A ver, mira, si nosotros vemos que estas convenciones se firmaron en 1992 en Río, en la Cumbre de la Tierra, ustedes comprenderán que es la gran convención en América Latina, se firmó Convención de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Desertificación. Si vemos 30 años después, la verdad es que 32 años después no se avanzó lo que se comprometió. O sea, no revertimos el cambio climático, todo lo contrario, estamos 1,4 y algo hoy día, vamos a llegar a 1,5 de calentamiento por sobre digamos, los compromisos que teníamos y los compromisos de cada país en sus NDC o las contribuciones nacionalmente determinadas, si las sumas en las reducciones no da, tampoco. No llegamos. No llegamos. Y por lo tanto hoy día, ya que vamos a partir de 1,5 el próximo año, que era la meta que teníamos, pero nadie habla de que si vemos nosotros el año 2030 y todo lo demás, o 2040, 2050, vamos a llegar, se dice los científicos del panel intergubernamental de cambios climáticos, probablemente vamos a llegar a 3,7 grados. De grados. Más de promedio más, en invierno y en verano. Eso significa, para países de montaña como el nuestro, significa que toda el agua va a caer como precipitación y llega así al mar y por lo tanto el almacenamiento en la nieve de la isoterma cero hacia arriba, donde está el 0 grados en la cordillera de los Andes, esa línea que uno ve cuando nieva, y los glaciares van a tener 0 almacenamiento. Por lo tanto, estamos súper complicados porque en términos de países de montaña que vivimos de la recarga de esta reserva, de la nieve y después de los glaciares, no tenemos agua para las ciudades, para regar los valles, para etcétera, etcétera. Entonces es tremendamente complicado porque es una temperatura media, tanto en invierno como en verano. En invierno el problema es ese, que hay menos reservas de agua para el verano. En el verano está todo el tema de las islas de calor y los problemas serios para niños, adultos, los incendios, que son brutales, van aumentando así con la temperatura. El problema para la agricultura con 2 líneas. Primero, que tú tienes mayor evaporación por la temperatura, por lo tanto tienes que regar mucho más. Y en un escenario con menos agua, es como bien imposible. Entonces nos lleva a un límite de un estrés de los elementos básicos que requerimos para los servicios ambientales de la sociedad humana, que nos pone en una situación bastante insostenible. Carlos Aldunate, periodista, colega, lo conocemos, autor de La Rosa de los Vientos Verdes, sostiene en un libro que acaba de publicar, este libro, que hay menos conciencia ecológica en el presente de la que hubo aparentemente en los 90, que se hablaba más, que las ideas, si bien las ideas ecológicas han ido permeando la política y están, digamos, en un amplio espectro político manifestadas de distintas maneras, no hay como masa crítica
política para empujar estos cambios. Por ejemplo, que desde que se perdió el proyecto de constitución, como que la ecología cayó en aquello que algunos llaman izquierda woke, que muchas personas piensan en la ecología como una política identitaria de gente sofisticada o ñuñoína, y no como problemas que nos van a afectar y que nos están afectando a todos. ¿Qué piensas de ese planteamiento? Mira, lo que ocurre en los 90 es que se genera todo a partir de los 70, donde recién, principalmente los problemas de todo el desarrollo nuclear, con la otra contraparte bélica, y por lo tanto la energía nuclear, pero el tema bélico, y por lo tanto todos los movimientos de paz. Por un lado, teníamos todavía muro de Berlín y teníamos todavía Guerra Fría y todo lo más. Ese elemento, más todo el tema de la lluvia ácida, en Europa particularmente por el modelo industrial, con dióxido de azufre en la atmósfera, genera lluvia ácida y empiezan a morir los bosques de Europa. Los europeos que vienen de los druidas y todo lo demás morían con el tema del problema de la muerte de los bosques. Entonces eso generó un tema político-social, que en el tema social fue a la formación de todos los partidos verdes, de los movimientos verdes, el movimiento pacifista, el movimiento feminista, más los ecologistas, se juntaron. Y había gente conservacionista de derecha, del medio, de izquierda, o sea, fue un tema de identidad frente a un fenómeno que estaba ocurriendo, y eso permea el sector político. Y es así como la misma Naciones Unidas, el 72, crea el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tiene su primera gran reunión en Estocolmo que se llamó la Cumbre del Medio Ambiente Humano, como si el medio ambiente fuera algo solamente que nos rodea a nosotros, totalmente antropocéntrico, pero en fin. Entonces, en toda esa etapa hay mucha conformación social, política y todo, y muy estresado también con el tema que le estaba pasando a los países europeos, que finalmente, y Estados Unidos, donde está el poder y donde están las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema del cambio climático? Bueno, realmente, o con el tema de la biodiversidad, la verdad es que los mayores consumidores de combustibles fósiles están en los países industrializados, no están en nuestros países, que tenemos menos industrialización, menos consumo de combustibles fósiles, menos, digamos, contaminación de CO2 y metano y etcétera, etcétera. Y resulta que en términos de biodiversidad también, nosotros somos los proveedores de recursos naturales, de alimentos, de bosque, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema no lo tienen ellos. En el norte no está el problema vinculado a biodiversidad, no está el problema vinculado al Amazonas, a los bosques templados, a etcétera, etcétera. El problema territorial está acá y allá está el sistema de poder y riqueza que se ha ido estableciendo justamente en base a estos recursos planetarios del sur, de los países que no somos industrializados. Entonces, toda esta cosa, digamos, que corresponde de que hoy día hay menos impacto probablemente en los medios, hay menos impactos en el sector urbano, menos impactos en el sector de élite y particularmente en el sector popular y de élite en el área urbana. Yeah. No obstante, cuando tú haces la otra, y eso se reproduce en los medios de comunicación, que amplifican y amplifican desde una perspectiva del poder también. Y por lo tanto esa realidad nos hacen pensar que es la realidad, pero es la realidad de los medios. Cuando tú vas al territorio, al campo, a la cordillera, a un estero, a una cuenca de un río, lo que tú vas a ver es que la gente está defendiendo su territorio con un lenguaje que no es el que espera de un ecologista que es máster en biología o doctor en ecología. Quiere que le resuelva porque no tiene agua para regar. Porque no tiene agua para regar o porque simplemente le pusieron una hidroeléctrica donde estaba el balneario del pueblo, o porque resulta que le rompieron un glaciar que era el que les abastecía y les llenaba, no sé. Pero hoy día lo que se está viendo cuando tú vas a cualquier territorio es una tremenda conciencia ambiental de gente que defiende su territorio. Y en el caso de Chile, por ejemplo, y de otros países, el sector empresarial ha tenido que poner mucho dinero para poder comparar a los dirigentes o convencer al Estado que si no, no va a haber empleos, o etcétera, etcétera, pero había una transaca bien compleja para empujar a los territorios a que aprueben los proyectos. Y hoy día se dice, no, pero es que la sociedad está muy conflictiva. No, es que simplemente la sociedad que está viviendo en ese territorio no puede seguir que lo empujen, digamos, más todavía al límite de un lugar que no tiene mucho futuro. Sara, es que ya le pedí permiso, pero es que justo el tema viene la pregunta de lo que está ocurriendo con la dirigente ambientalista mapuche, aquí tengo el nombre,
Julia Chuñil. Chuñil. Julia Chuñil, que lleva desaparecida casi un mes. Y yo no sé por qué esto no es noticia. No sé por qué no hay dirigentes políticos apareciendo con su familia o encadenándose al Congreso. Es una persona que está desaparecida y todo indica, digamos, todos los antecedentes es que las estaban amenazando por defender un bosque de 1.000 hectáreas. ¿Qué pasa con la política que no está conectada con cosas tan dramáticas como esta y los defensores del ecosistema están tan solos? Eso está ocurriendo permanentemente y eso ha ocurrido permanentemente. Nosotros no tenemos a Julia, tenemos Nicolasa Quintremán, que curiosamente defendió Alto Biobío y apareció ahogada en la central Ralco, que ella tanto se opuso. Tenemos a Macarena Valdés, también vinculada a una hidroeléctrica. Es decir, tenemos permanentemente. Chile dice, no, que Colombia son mucho peor, que los brasileños son mucho peor, que en Centroamérica, pero acá esto se tapa. Y por lo tanto, si tú no tienes una llegada a través de una ONG que tenga incidencia, a través de un abogado o grupo de derechos humanos, simplemente las cosas no se saben. Y el caso de Julia se supo porque hubo una organización que señaló, oye, está pasando esto. Y si no pasa, como que pasó un accidente, o el mismo dirigente pesquero, que obviamente todo el mundo sabe que las salmoneras metieron mano ahí, que apareció muerto el lonco en la isla de Chiloé. Esto está pasando permanentemente y es una forma extrema de lo que ocurre cuando tú defiendes un territorio, que es el gran ambientalismo real hoy día en la sociedad. Y eso pasa en el resto de América Latina también. Por eso que el Acuerdo de Escazú contempla este capítulo de defensa o de protección de los defensores ambientales, porque los niveles de homicidio, de desaparición de líderes ambientales es brutal. Tremendo, sí, y en América Latina también. Sara, me interesa volver a esto de la conciencia que te plantea Alejandra, y que tú dices reproduce en los medios de comunicación respecto del daño medioambiental, que va como en contrafactual respecto del cotidiano que vivimos todos, los niveles de desastres naturales que se están produciendo permanentemente en todas partes del mundo, incluso en el mundo desarrollado, no tienen ninguna relación con la pérdida de centralidad del tema ambiental en la conversación cotidiana. Entonces, no sé qué incidencia ves tú ahí, yo creo que tremenda, en un fenómeno político emergente que es la ultraderecha, que entre sus pilares ideológicos está el negacionismo climático. El otro día escuché a Johannes Kaiser dar una entrevista y dijo una cantidad de brutalidades que además el periodista le dejó pasar de una manera que no es incomprensible, como por ejemplo que la huella de carbono es producto de los volcanes, que el hielo ha aumentado a niveles preocupantes, estamos todos tapados de hielo. Que, en fin, una cantidad, que las energías limpias hay que desmantelarlas todas porque son carísimas y tienen impactos enormes en la agricultura, por ejemplo. Entonces, ese tipo de discurso que en Twitter tú lo ves a cada rato, todos los días, ha ido permeando un negacionismo que finalmente se instala. Yo no sé si han auscultado con encuestas de opinión o qué pasa en la conversación ciudadana más allá de las comunidades que sufren directamente los problemas. Mira, hay un problema súper complejo y particularmente en sectores urbanos empobrecidos y con muy poca información y donde están muy sujetos a este tema del TikTok, de programas de repente con periodistas que no les paran el carro porque hablar de que Krakatoa es el que produce no sé qué y que los hielos han aumentado cuando está la evidencia. O sea, toda la comunidad internacional, todas nuestras políticas nacionales más laxa, un poco mejores, un poquito progresistas de los distintos niveles va en esta dirección y el señor Kaiser dice que por ejemplo, las energías renovables son más caras. Y la verdad es que es una discusión que además de estar 30 años atrasada, piensa tú que la ley de energías renovables en Chile que obligó a las empresas a cumplir 10% es del año 2008. 5 años antes habíamos tenido la crisis del gas, nosotros ya teníamos un proyecto de ley de energía renovable que no se atrevieron a plantearla y optamos por el carbón, gran parte de las centrales que estamos cerrando ahora. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que hay un sector que simplemente quiere congelar las cosas como están, porque son de una élite que no les tocan los desastres, porque tienen recursos o para aislarse o para vivir en un barrio con árboles o para tener la posibilidad de tener agua de alguna forma, entonces no está afectado.
no Pero está además- afectado por los daños ambientales. Entonces, pero además el interés económico de las empresas de terrible, hidrocarburos. pero O sea, yo terrible. estoy segura que financian todo esto. pero absolutamente, mira, lamentablemente salió en la COP y fue Global Witness, una organización internacional de periodistas, donde hizo el lobby completo. Mira, y no solamente se hizo pasar por un negociador de una empresa de petróleo para ofrecerle plata al presidente de la COP para financiarle el tema, y cuando el tipo empezó a pedir plata y todo lo demás, bueno, se fueron y no sé qué, pero después lo denunciaron y salió en todos los medios, sino que además ellos mismos hicieron el listado, hicieron un discernimiento del listado de la gente que fue a la COP. De la 29 estás hablando, la última en Azerbaiyán. De la última 29 Claro. de Azerbaiyán, y Del cambio próximamente más de 2.700 eran lobistas de empresas de combustibles fósiles. Entonces hoy día no hay ningún órgano que filtre esta absolutamente cooptación por parte del mercado de el rol del interés público que debiera resguardar y avanzar los estados, Pero además incluso componente- Naciones Unidas. Claro. Incluso este poder empresarial está afectando las negociaciones multilaterales, que es el gran logro que tuvimos al constituir Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos y estas mismas convenciones. Sara, estamos una- en problemas políticos. Pero Sara, mira, es lo que parece una obviedad, tenemos un solo planeta y a menos que hubiera una base en Marte, los mismos ricos, los mismos que quieren, digamos, favorecerse por los combustibles fósiles, saben que a la larga también ellos van a verse perjudicados. Quiero planteártelo de la siguiente manera. Esta COP29 de Azerbaiyán tenía por propósito resolver el tema del financiamiento, es decir, cómo los países más contaminantes apoyan a los países como nosotros, que somos los menos contaminantes, pero los que estamos más expuestos al cambio climático. ¿Se resolvió ese tema? ¿Cómo quedó? ¿Tú quedaste preocupada? ¿Qué pasó con esa conclusión y con No se resolvió, y esa es la mayor expresión de lo que tú planteabas muy claramente, de que acá el poder, que es el sector que tiene el dinero, no está haciéndose cargo. Por un lado está el negacionismo en el discurso, y por otro lado está el negacionismo de no poner las lucas que les corresponden para resolver el problema. Entonces, en vez de los 3.000 millones o 3.1 para el año 2030, se logró 300.000 millones anuales, que es eran 3.000 un décimo. billones. Sí, claro. Es un décimo de lo que se debía haber propuesto. Se dijo que en las próximas negociaciones en Brasil, el próximo año, que ahí tenemos a Lula con 2 velitas, a ver si con las negociaciones, ya que es del G20 y qué sé yo, a ver si Lula puede sacarles un poco más de plata a los grandes países que tienen, lo que pasa, que tienen los recursos, porque los 3 billones implica plata pública y plata privada. Entonces, acá lo que se logró es aproximadamente un décimo de lo que se habían comprometido los estados en el periodo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Eso significa que en el fondo tú tienes un décimo de los recursos que se requieren y que la comunidad científica y el sector económico hizo, digamos, el tema, valoró las medidas que se necesitan en estos países para poder lograr parar el consumo de combustibles fósiles. Mientras los países del norte siguen bajando, estos países requieren, por ejemplo, transferencia de tecnologías para hacer todo solar, no tener que seguir sacando carbón, claro. La China, India, etcétera. Particularmente la que lideró la rebelión el último día, que no aceptaron el reporte, fue la representante de la India, y señaló que era una vergüenza y que ellos se retiraban de esta negociación y no aceptaban el informe final. Por lo tanto, el informe final quedó, entre comillas, quedó en una situación legal para el sistema de Naciones Unidas súper complejo. Y eso va a tener que resolverlo Lula en la próxima COP, el próximo año en Brasil, en el Amazonas. Pero estamos muy complicados porque en el fondo el financiamiento es la cara del poder. Y lo mismo que pasó, no es la primera vez, lo mismo que pasó en Cali, en la COP de biodiversidad, el último día que se iba a ver el financiamiento no hubo quórum. Sara, pero se acaba el tiempo, ¿no? Sí, se acaba el tiempo. Si no hay cambios globales, sustantivos, respecto de el uso de, pongamos, plástico nomás, que también viene de donde mismo, de los mismos que hacen petróleo y hacen plástico, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario probable para la humanidad si no hace lo que tiene que hacer?
Mira, el tema del plástico es súper importante, pero en este minuto hay sustituto y se podría ir hacia allá. El tema de la energía y de la necesidad energética para el desarrollo industrial, para las casas y todo, es importante y hoy día hay alternativas también. El tema de la biodiversidad probablemente es el más complejo, porque es toda la biosfera de la Tierra, es todo lo vivo que hay sobre la capa geológica. Eso probablemente es lo más complejo y donde yo tengo mayor dificultad, porque eso requiere mucho dinero. Lo otro requiere cooperación, requiere equidad, requiere que los países que tienen la tecnología la entreguen sin cobrar los joint ventures, requiere que hayan convenios de cooperación real para que los países estos que tienen derecho al desarrollo y derecho a tener energía, tengan energía limpia y no sigan quemando carbón, porque en el fondo es para ayudar a aquellos el gas que generaron ellos, y no es que es porque ellos quieren que no les cobren la energía, es porque simplemente ellos tienen que darle la plata para que ellos puedan equilibrarle los gases que ellos están emitiendo, porque estos países no son los mayores emisores. Los mayores emisores son India, Estados Unidos, Unión Europea. Y no se desarrollaron al ritmo de los otros porque no tenían este acceso a la carbonización. Absolutamente. Sara, Entonces, ¿cómo lo veo? Yo lo veo bien difícil. Y lo veo bien difícil, salvo que haya una concentración de las catástrofes en los países del norte, y que entiendan que para que ellos no sufran lo mismo que están sufriendo los países del sur, tienen que ponerse de alguna forma para el sistema completo, como decías tú, Mirna, porque este es un solo planeta, aunque hay locos como Elon Musk, que cree que va a poder hacer un planeta artificial y irse él con su familia, no sé, o con Trump. A propósito de Elon Musk, que es gran amigo de Trump, que va a gobernar Estados Unidos dentro de pocas semanas, él ha dicho, vamos a hacer perforaciones para desarrollar la industria petrolera a destajo. O sea, el nivel de retroceso, que además es la principal potencia y uno de los 3 países más contaminantes de Estados Unidos, que se puede prever con eso, con un Trump recargado, que llega sin ningún contrapeso a imponer su nueva agenda. ¿Qué efectos puede tener y cómo se para eso? ¿Cómo se detiene? Yo creo que es súper complejo porque no hay mucho cómo pararlo en términos políticos del sistema internacional. Él se puede retirar de nuevo del Acuerdo de París y hacer lo que quiera. Tiene un Congreso que tú sabes, tanto el Senado como la Cámara tiene mayoría, los republicanos. Está difícil, aunque ya tienen división dentro de los republicanos. Lo que tenemos como posibilidades en el caso, bueno, y tenemos el loco de Milei al lado, que va a hacer lo mismo que haga Trump, porque es como la versión, claro, la versión latinoamericana, la versión chica, o sea, lo mismo, es una cosa espantosa. No, es una cosa terrible. Pero podemos esperar eso. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que está ocurriendo es que también los estados en términos del desarrollo energético tienen bastante autonomía. Entonces los estados no van a caer en la locura, salvo probablemente Texas u otro, no van a caer en la locura de Trump. O sea, tienen herramientas para no seguir esa línea. Y porque yo creo que va a ser muy difícil que en el Congreso de Estados Unidos logren tirar hacia atrás todo el paquete de apoyo a la gran transición energética que dejó el gobierno de Biden. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos empleos detrás, hay muchos recursos también para la industria norteamericana, hay bastante plata para que en el fondo la industria vinculada a las energías renovables en Estados Unidos le pueda competir a los precios de China. Entonces hay temas como geopolíticos y temas económicos. Y a Elon Musk le conviene la electromovilidad. Absolutamente, absolutamente. Entonces yo creo que ahí no va a ser tan fácil para Trump esta vez. Ojalá. Sara Larraín, te quiero dar las gracias, como siempre, muy, muy claro lo que nos estás diciendo. Yo creo que la urgencia está más clara que nunca. Incluso se ha dicho que si se acabaran todas las emisiones, ya estamos, ¿no? Tarde. Pero eso no significa que haya que bajar los brazos y por supuesto que incluso tú también me has dicho que es importante participar de estas reuniones, más allá que no siempre estemos de acuerdo con las conclusiones. Hay que seguir empujando la defensa del planeta. Es uno solo y estamos realmente al borde de una situación catastrófica. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que esas negociaciones internacionales es un nivel. Pero lo que puede hacer cada país a nivel nacional es impresionante. Lo que ha logrado Chile en el término de energías renovables, por ejemplo, es bastante impresionante. Lo que han logrado otros países en términos de protección de la biodiversidad es impresionante. Lo que logró Lula de parar la deforestación del Amazonas del gobierno de Bolsonaro es impresionante. O sea,
cuenta, todo cuenta. Y por lo tanto yo creo que es tremendamente relevante poder seguir trabajando a nivel micro, a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado, Sara Larraín. Nosotros despedimos el programa, mis amigas también. Gracias por haber estado con nosotras y las invitamos, ¿no? Las y los invitamos a ver la repetición de Descabelladas en Chile TV. Nos vemos la próxima semana.